Bienvenidos, guardianes de la democracia, a este segundo módulo de su capacitación. Hay un momento en el que el héroe decide dejar de ser espectador y decide tomar acción. Y eso es lo que están haciendo ustedes, guardianes de la democracia. Muchísimas gracias por asistir a este segundo módulo. Este módulo se llama La amenaza real del guardián. Y estamos viendo los delitos electorales. Hoy con un invitado fuera de serie, Manuel Castillo. Manuel, bienvenido. Zoraida, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos estos vigilantes que vamos a tener, que se empiezan a capacitar a partir de hoy y esperando que nosotros les podamos colaborar con lo que conocemos, transmitiendo la información que tenemos para que su trabajo se haga lo más fácil posible. Muchas gracias, Manuel. Nosotros vamos a empezar a trabajar esta presentación sobre los delitos electorales que están dentro de la ley, dentro de la norma. Son 16 los delitos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa evolución de esta normativa, La Manuel. norma inicial tenía 11 delitos y a partir del 2018 pasamos a estos 16 delitos en los que a veces no se ven algunas cosas que en el lenguaje vulgar o común se oyen, como el carrusel, como el pringar la mesa, como El ¿cómo se niño llama? patín, El niño patín. Sí, la urna embarazada. todo eso que también son delitos están contenidos dentro de estos 16, ¿sí? Y vamos a ver ahorita que expliquemos cada uno de ellos, cómo esos delitos se ven incluidos dentro de estos 16. Ok, vamos a arrancar con el primero que está dentro de todos los documentos de la registraduría y que nosotros los tenemos específicamente en ese mismo orden. El primero que tenemos es perturbación del certamen democrático. ¿Qué significa perturbar el certamen democrático, Manuel? Perturbación es evitar o no dejar que se realice el certamen democrático. Pero el certamen democrático no es solamente el día de elecciones, es antes de las elecciones. Yo puedo perturbar a la registraduría y no dejar que la registraduría haga sus acciones. Puedo perturbar el día de las elecciones para que la gente no vaya a los puestos de votación, por ejemplo. Y en los escrutinios puedo perturbar los escrutinios. Ustedes recuerdan un caso palpable de esto en las últimas elecciones, fue el caso de Gamarra, el municipio de Gamarra, en el que la muchedumbre, ¿sí? Enardecida por una mala información que se dio de que se estaba haciendo fraude desde las oficinas de la registraduría, incendiaron la registraduría. Eso ocasionó la muerte de una funcionaria de la registraduría y que dos funcionarias más quedaran con lesiones, con quemaduras muy graves, ¿sí? Y todo fue por un chisme. Eso es perturbación del certamen electoral. Y uno puede hablar de perturbación del certamen electoral antes o durante, ¿no, Manuel? Durante y después, Y después, claro, del día de los elecciones. escrutinios. O sea, porque lo que decíamos, o sea, yo puedo perturbar a la registraduría hoy en día, por ejemplo, y evitar, en estos días estábamos en el sorteo de jurados, entonces tratar de complicar el sorteo de jurados. El día de las elecciones, pues obviamente evitar que se haga la elección. Y después de las elecciones, que se dan los escrutinios, entonces evitar que se hagan los escrutinios de manera correcta. O sea que cuando nosotros escuchamos que hay un grupo terrorista, unos guerrilleros, unas personas que no dejan que llegue el kit electoral o que no dejan que salgan los votos de las mesas después de haber sido contadas o haber pasado por el escrutinio, eso también forma parte de Eso es parte de la perturbación del certamen electoral. En esta diapositiva, Manuel dice que hay de 4 a 9 años, de 6 a 12 años de presión, dependiendo de la gravedad. No, la prisión inicial son de 4 a 9 años. Lo que pasa es que hay unos agravantes y la pena se puede ir de 6 a 12, por ejemplo, si la perturbación la ocasiona un funcionario público. ¿Sí? Ponte que un ministro, un militar o una policía son los que lo hacen, son empleados públicos. Y en ese caso, la pena pasa no de 4 a 9 años, sino de 6 a 12 años. Y lo mismo sucede con la multa, o sea, la multa va entre 50 y 200 salarios mínimos. Es I o. Es pena en años o. No, ¿O son las dos, son las dos. Ok.
pero según la gravedad, entonces te dan una o la otra. Ok. Vamos a pasar a ver el segundo delito que está aquí dentro de la lista, y que es el fraude al sufragante. El fraude al sufragante es engañar al sufragante, ¿sí? Y hacerle cometer un error, o sea, o que termine votando por la persona que no quiere. Eso que nosotros llamábamos el carrusel, que es que alguien te da un tarjetón ya marcado y tú con eso vas y votas, ¿sí? Eso es Expliquemos fraude, ese, eso es fraude. expliquemos ese delito porque recuerda que aquí tenemos testigos, guardianes que por primera vez van a fungir como Bueno, testigos electorales de el un partido. carrusel, ¿qué es? Que yo arranco con un documento falso, con una acta, una boleta de votación Un falsa, tarjetón. ¿sí? Un tarjetón falso, ¿sí? Y la persona que entra a votar cambia ese tarjetón, ¿sí? Y lo cambia por uno que sí es original. Entonces, si yo no controlo ese primero, después controlarlo es muy difícil. La siguiente persona que va a votar, pues quien está manejando el tema, marca el voto y lo manda a votar. Entonces, el constreñimiento del elector perdón, el fraude al sufragante es engañar al sufragante. Yo le puedo poner un tarjetón que ya va marcado. Pero también se dan en otras opciones. Por ejemplo, los jurados de votación en algunas partes del país han optado por marcar una casilla adicional. Ok, Entonces, eso genera un voto nulo, ¿sí? ok. Pero eso es un fraude al sufragante, o sea, yo estoy engañando al sufragante y lo mismo, este delito tiene una pena de 4 a 9 años y puede intensificarse si lo hace, por ejemplo, un funcionario público, se agrava. Ok, Manuel, por ejemplo, nosotros encontramos cuando tú hablas de ese fraude que puede suceder, tú nos explicabas que una persona para cobrar por haber entrado a votar por un candidato determinado, le dicen, vea, usted va a entrar con el tarjetón ya marcado. Ujú. Entonces, digamos que prácticamente no decide. Esa persona entra con su tarjetón ya marcado, pero cuando llega a la mesa reclama el tarjetón en blanco. Reclamo Entonces, en blanco. lo que hace es guardarse ese tarjetón en blanco, poner en la urna el que le mandaron marcado y cuando sale para cobrar Tiene que entregar un tienen que tarjetón en entregar blanco. el tarjetón en blanco. Ujú. Entonces, aquí podemos nosotros ver que hay un fraude, es un delito difícil de identificar porque la persona tiene ese cubículo en donde puede ahí meterse y uno puede ver que algo pasa, pero al final de la tarde, cuando se hace la nivelación de la mesa, ahí se puede entrar a identificar que hubo ese fraude. Si uno tiene el temor de que haya sucedido, Sí. también puede uno identificarlo cuando a la hora de la nivelación de la mesa se da cuenta que sobran votos, ¿cierto? ¿Cómo podemos, como testigos electorales, decir, yo creo que aquí sucedió este fraude? Simplemente exponiéndolo ante los jurados. Si los jurados no le paran bolas, después lo expone ante la mesa de justicia que está conformada por los organismos de control, solicitando que se haga el control a la mesa. En Manuel, ese tú nos, momento la Procuraduría, por ejemplo, procede a revisar eh, cómo se hizo la operación. No pueden abrir la urna, ese es, digamos, el problema, que si el voto ya está en la urna, ahí ya no hay nada que hacer. pero a la hora de la nivelación sí se puede ver si el voto pertenece a esa mesa o no, Tampoco. con el QR, la numeración de la mesa. Sí, Digamos que los tarjetones de una mesa, Manuel, yo estoy en la mesa uno y tú estás en la mesa 2 del mismo puesto. sí, Los tarjetones de la mesa uno tienen algo diferente a los tarjetones de la mesa 2. nada, son exactamente iguales. No hay un número, un O radicado, sea, algo que hay, me permite hay un, identificar, hay un código de barras, ¿sí? ¿sí? Pero desgraciadamente, y para los que han estado en los procesos electorales, ustedes nunca han visto un lector de barras Es cierto. entonces, pues, Pero el quiere decir que número, el código de un barras, código de barras normalmente tiene unos números abajo. sí, pero no sé, o sea, se le pidió al registrador para estas elecciones que haya una identificación, un número que yo pueda como votante eh, acordar, o sea, ver y recordar, ¿sí?
pero igual fue imposible porque el voto es secreto y usted no podría después revisar, digamos, esas imágenes porque de todos modos ahí de alguna manera estoy violando el secreto al voto. Bueno, pues este es un delito que no es tan fácil, ¿no? Es determinar que una persona está casi que siendo Zoraida, por ejemplo, para engañada. ponerte otro ejemplo que es muy clásico y que se da mucho en el país, las personas de la tercera edad, por ejemplo, de Ajá, los ancianatos, a veces las llevan a votar, ¿sí? ajá, Y entonces quien las cuida tiene el derecho, y lo dice la ley, que esas personas de la tercera edad pueden entrar con un acompañante así es. y las están engañando porque los llevan a votar y el acompañante decide por quién es el voto y no es el ciudadano de la tercera edad el que está diciendo. Eso también es fraude al sufragante. Complicado, ¿no? Muy, muy Ujú. complicado. Creo que hay dos personas con las que un votante puede entrar y es un acompañante en caso de una persona mayor y sus O hijos, ¿no? menores, sí, Los menores niños. de O edad. sea, uno dice, no, Ujú. pues que no tengo con quién dejar a mi hijo, pues tiene que entrar conmigo. Y eso también a veces se convierte en En uno fraude. en fraude, ¿no? Claro, Hablemos un porque yo, por poquito de ejemplo, eso. pongo al niño a que revise por quién marcó el voto. ¿Sí? Entonces uno entrenan a los niños para que vea, es que el número que usted tiene que marcar es el ciento y pico, ¿sí? Ujú. Y si no es ese, usted viene y me da la queja de que esa persona, y entonces obviamente no le pagan. Pero si el niño sale y confirma que sí, que marcó en el número que se le pidió, entonces le pagan. Entonces aquí es donde nosotros como testigos debemos estar pendientes de si hay niños que están yendo y viniendo y que no están acompañando Ajá, a una persona fija, ahí puede estar dándose un delito. un delito. Ok. Aquí tenemos otro delito, que es el constreñimiento al sufragante. Ese es similar a lo que estábamos Ajá. viendo de fraude al sufragante, pero aquí, digamos, hay un componente adicional y es que hay una amenaza. ¿Sí? Constreñir al sufragante es, por ejemplo, lo que hace en buenas partes del país los grupos subversivos. ¿Sí? Yo llevo a la gente con la amenaza de que si no los mato o mato a su familia, eso es constreñir al sufragante. ¿Sí? Lo Ok. estoy obligando con la amenaza de hacerle daño. ¿Sí? Eso es constreñimiento al sufragante. Impedir que una persona vote también es constreñimiento, Impedir con violencia, con violencia. Ok. ¿sí? Porque hay varias formas de impedir. Fíjate que el fraude al sufragante es una forma también de impedir que vote, Claro. ¿sí? O sea, lo puedo poner a votar en blanco, por ejemplo. Sí. Entonces, se da en el mismo caso, pero para que exista el constreñimiento, tiene que haber una amenaza, ¿sí? Ok. Esa es la gran diferencia entre esos dos. Fraude en la inscripción de cédulas. Esa también tiene que ver con la Con la transhumancia, ¿no? transhumancia, sí. El fraude en la inscripción de cédulas es obviamente inscribir cédulas trasteándolas del lugar, que es lo que se denomina la transhumancia, ¿sí? Y pues es un delito electoral que además se da mucho, ¿sí? Normalmente en cada proceso electoral el Consejo Nacional Electoral procede a anular digamos, no anular, sino a volver a poner en el censo anterior algunas cédulas que se están moviendo. Ok. ¿Cómo lo identifica el Consejo Nacional Electoral? Ahí se hacen unas validaciones, por ejemplo, si tus recibos del servicio público están en una ciudad, pero tú vas a votar en otra, pero tú eres también del CISBEN y el CISBEN figuras en Medellín, pero vas a votar en Cali. Esos son, digamos, los análisis, hay varios análisis que hace el Consejo Nacional Electoral y con eso determinan regresar esas personas a su lugar de votación inicial. Ok. Eso, digamos que se puede ver mucho más fuerte cuando son grupos los que se mueven. Cuando es una persona o dos, de pronto no se nota tanto, No, ¿cierto? pero el análisis se hace individual porque acuérdate que esto es un delito penal y los delitos penales son individuales, no son Ok. colectivos. Entonces, cuando se hace el análisis, se hace uno a uno. ¿Sí? Y, y ese delito lo comete la persona que va y pone su cédula en otro lado o el que lo está llevando, el que va manejando el bus, el que los Ambos, está. Ok. ambos. ¿Sí? Los O dos sea, son, están los dos son incurriendo. partícipes del delito. Quien deja hacerlo
y quien motiva o incentiva a hacerlo, ¿sí? Es Así, más, fíjate que aquí puede darse una cosa, yo llevo a la gente, pero la llevo con una amenaza. sí, Entonces, ¿qué se da? constreñimiento. Constreñimiento y se da el fraude de inscripción de cédulas. Ok. Si, por ejemplo, nosotros hemos escuchado que las personas pueden mover su puesto de votación Sí, si nació en ese lugar, si vive en ese lugar o si trabaja en ese lugar, en la zona, sí, digamos, ¿no? sí, no si nació, solo si vive Y si trabaja. y si trabaja. ¿Sí? Ok, Entonces yo puedo, me cambié de ciudad, me trastearon yo trabajaba en Medellín y me mandaron para Ibagué. Pues entonces tengo derecho a modificar mi lugar de votación porque ya estoy viviendo en una ciudad diferente. Entonces puedo tener esa, yo puedo inscribirme donde trabajo, puedo trabajar en Medellín y vivir en Bogotá, ¿sí? ok. Pues eso quiere decir que puedo inscribirme o en En Medellín cualquiera o de en las Bogotá, dos. pero no en las dos. Ok. Para la inscripción se habla de cédulas, es porque así sea en Colombia o en el exterior, Se el inscribe con documento la con el que cédula. se vota Sí. es con la cédula. Ok. Muy buena aclaración, Zoraida. O sea, Porque a veces los, el único documento con el que se vota es con la cédula, ni con pasaporte, ni con visas, ni con ningún otro documento, ni siquiera con la fotocopia de la cédula. ok, Sí, tiene que ser la cédula física, sí, la cédula, bueno, puede ser la cédula electrónica también, que ya está. pero la original, ¿sí? Y tenemos algunas elecciones en donde se puede votar con cédula de extranjería, En todas se puede votar con cédula de extranjería, ¿sí? pero pueden elegir para todo. Una persona que tiene cédula de Cédula extranjería de extranjería puede puede participar en para todos los todas, procesos, ¿sí? presidencia, Es una Congreso. persona que vive en Colombia, que lleva más de 5 años viviendo en el país, y en la cédula de extranjería lo único que dice es que no es nacido en Colombia, pero es colombiano, Ok, ¿sí? Digamos, tiene los mismos derechos civiles que un colombiano nacido en Colombia y puede ok. votar para cualquier corporación. Muy importante esa aclaración. Aquí vamos a hablar de elección ilícita de candidatos. Entonces, ¿qué es una elección ilícita de candidatos? Aquí dice, quien sea elegido para un cargo de elección Que está popular inhabilitado. O que está inhabilitado. sea, Y en nosotros, eso vamos viéndolo en el camino, ¿no? sí, Hoy tenemos dentro de los que están por ahí de candidatos alguno que tenga el riesgo de estar ahí. sí hay candidatos que podrían estar inhabilitados. Es más, de pronto un candidato puede estar en todo el proceso, ser elegido y después uno, en una denuncia, si uno tiene las pruebas, puede demandar ante el Consejo de Estado en la sección quinta y terminar sacando un candidato que ya ha sido elegido porque no podía hacerlo porque estaba inhabilitado, porque tenía un hermano en algún cargo público o porque tiene sanciones vigentes, ¿sí? Pero eso es muy común que se dé en los procesos electorales. De hecho, ustedes ven en mucha parte, muchas de las elecciones atípicas que se Atípicas, dan en el país, por es por eso, sus porque jueces. terminan anulando la elección de un gobernador, de un alcalde, porque tenía alguna inhabilidad. Eso es lo que se llama elección ilícita de candidatos. Eso es específicamente el candidato el que va a ser Sí, inhabilitado, sancionado, sí, son todo eso. candidatos, se llama, Ok. cualquier corporación. ¿Qué es la corrupción al sufragante? La corrupción al sufragante es que yo me encargo de crear, o sea, de crear una presión al Aquí, sufragante con dinero, por ejemplo, ok, ¿sí? Entonces yo le pago por eso, o le doy tamales, o le doy el cemento, o sea, cualquier incentivo con el cual yo compro la conciencia de un elector es corrupción al sufragante, ¿sí? ok. Eso quiere decir, Manuel, que la gente no se da cuenta que cuando recibe cualquier dádiva, cuando se le ofrece, o sea, yo puedo decir, yo quiero votar por X, pero si encima de eso me dan algo, Está ahí, entrando en el delito de o sea, corrupción al así yo sufragante. fuera a votar por esa persona Sí, antes de que me hubieran ofrecido, sí. el hecho de recibirlo. Por eso es que todas, Y fíjate que se da el delito en las dos vías, quien ofrece y y que quien recibe, recibe, ¿sí? O sea, ok, los dos son culpables. ok, aquí habla también, aquí estamos leyendo en la descripción y dice, quien entregue, pague o entregue dinero, dádiva o ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero
a un ciudadano o a un extranjero habilitado, lo que tú estás diciendo, por la ley con el propósito de sufragar por determinado candidato, colectividad política y lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo. O sea, cuando le digan, le voy a dar algo para que no vote, también eso forma. También es corrupción al sufragante. ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se detecta eso? ¿Tú te acuerdas el caso de la senadora Merlano, la de la Ah, rosca? claro que sí, claro que sí. Eso normalmente se da así, ¿sí? Cuando abusan de la compra de votos, ¿sí? Eso se vuelve voz populi, se riega el cuento y entonces los organismos de control empezaron a investigar y a tomar videos y todo de la tal campaña esa de la casa esa que decían que era la sede y La pues gente entraba y filmaron, salía. entraban y salían, pero filmaron cuando les entregaban el dinero. Y cuando hicieron el allanamiento, se encontraron pruebas adicionales de los libros que llevaban, de a quién le habían pagado y cuánto le habían dado a cada quien. Tráfico de votos. Esta es una de las cosas más interesantes que hay en el tema electoral, ¿no? Porque es que pareciera, Manuel, cuando uno empieza a leerlo el tema de los delitos electorales, pareciera que mientras la registraduría hace su normativa para que el proceso electoral o el certamen electoral funcione, de manera paralela hay gente mirando a ver qué delito se comete, qué acción delictiva o qué maña, Hay, treta hay un refrán, creativa. hay un refrán muy popular, es que echa la ley, echa la trampa. ¿Eh? Así es, Más así se es. tanda la registraduría en normar y el Consejo Nacional Electoral, que están ya pensando en inventarse una nueva forma. Este tráfico de votos es mover, eso que tú decías, es parte de la transhumancia, es yo mover un grupo de personas en un bus y entonces no son los que van en el bus, es quien organizó la operación el que hace el tráfico de votos, ¿cierto? Entonces, Manuel Castillo organizó y recogió una cantidad de personas en X municipio y lo llevó, eso es tráfico de votos. Entonces, fíjate que es transhumancia y es un delito, pero también es tráfico de votos. O sea, esto se puede agravar tanto como delitos se cometan, porque además yo los puedo llevar y les estoy pagando. Entonces, ¿qué delito se hay? El anterior, ¿no? El de Corrupción al corrupción. sufragante. Entonces, fíjate que en la medida que un proceso de estos se hacen las investigaciones, Claro. un delito se puede volver mucho, Dos, o tres, tres o cuatro. cuatro, ¿sí? O sea, según lo que Pero, hayan hecho. Manuel, ¿cómo puede uno identificar, por ejemplo, yo candidato, digo, a mis votantes, a la comunidad que tengo, a mis amigos, a los que yo ya sé que van a votar por mí, les voy a poner un bus para que vayan y voten? O sea, si tú pones el bus, pones el transporte, pero no les estás obligando a votar por nadie. Porque es que fíjate que mucha gente le dice, ¿usted por qué va a votar? Ah, no, por ese no lo dejo subir al bus. Si usted pone un bus y deja mover la gente, a cualquiera que se suba al. Bueno, Manuel, ahora hablemos del voto fraudulento. ¿Qué es el voto fraudulento? El voto fraudulento, en resumen, es suplantar al votante. ¿Ok? Entonces, yo entro, presento mi voto y me presento a un puesto de votación y voto por alguien más, ¿sí? Pero ¿cómo Eso pasa eso si yo tengo la cédula? porque puedo llegar con la cédula de una persona, yo estoy Ok, suplantando. Pero la otra forma que se da, que es muy común, ¿sí? Y por eso los testigos tienen que estar muy atentos, es que el jurado de votación se agarre a poner votos a nombre de personas que no han entrado a votar, ¿sí? ok. Entonces yo como jurado cojo un tarjetón, lo marco, voto y marco en el E11 y en el E10 que la que entró a votar aquí fue Zoraida Mohamed, así ella no hubiera ido. Eso es voto fraudulento. Y eso ocurre con mucha frecuencia, ¿no, Manuel? Muchísimo. Yo creo que es una de Manuel, las fraudes más comunes. ¿cómo? Bueno, yo me imagino que en un pueblo, en un municipio pequeño, en donde hay un poco más histórico, ¿no? Hablábamos alguna vez de esas personas que uno dice, es que aquí don Jacinto nunca viene a votar. Doña María, que vive allá en la Loma, nunca viene a votar. Entonces, el jurado, que siempre es el mismo, además, en los pueblos y ahí en regiones,
hablábamos de que los jurados siempre son los mismos porque son los empleados públicos. Entonces, esta persona dice, como don Jacinto no viene, don Jacinto vino, voto Yo metido a voto la por él, urna. sí. Doña María no vino, doña María sí vino y voto por ella. Y así voy identificando. Pero en las ciudades grandes, ¿qué pasa cuando esa situación se presenta, cuando se detecta? ¿Cómo es esa Eso dinámica? se da por qué razón. Nosotros tenemos un margen de abstencionismo muy alto, ¿sí? Que oscila entre el 60, entre el 50 y el Así 60%. es. ¿Eso qué quiere decir? Que una mesa de 400 votos, en el mejor de los escenarios, solamente votan 200 personas. Entonces quiere decir que yo como jurado podría inventarme 200 votos. Y a algunos seguramente les ha pasado que llegan a votar y su número de cédula ya está tachado. O sea, realmente no se tacha, sino que se Se marca con un resalta, ¿no? resaltado, ¿sí? Entonces ya está resaltado. Pero el jurado le dice, no, no, hombre, tranquilo que me equivoqué. Ahora vaya y vote y marca otro, ¿sí? Y ahí, Entonces no es fácil detectarlo. La única manera, y por eso es tan importante el tema de los testigos y que estén presentes todo el tiempo, que estén es que el alerta. testigo esté ahí todo el tiempo y alerta para que no empiece el jurado a meter tarjetones ahí si no hay votantes. Mira, en Colombia, por análisis que nosotros hemos hecho desde hace muchos años, entre 10:30 de la mañana y 2 de la tarde es cuando más se presenta eso. ¿Por qué? Porque son las horas, digamos, en los climas cálidos, donde la gente le huye, ¿no? Entonces sale a esconderse al sol y todas esas vainas. Y en ciudades como, por ejemplo, Bogotá y el interior, entonces la gente va a hacer mercado, va a visitar a la mamá, se va a La misa, almorzar, el a la almuerzo. misa. Entonces, esa hora de 10:30, 2 de la tarde, es la hora con menos audiencia de votantes y se presta a que los jurados puedan hacer, digamos, eso que estamos contando. Por eso el testigo tiene que estar permanentemente y vigilando que el jurado no esté metiendo votos cuando no hay votantes. Esta es una cuña desde dos aristas, Manuel. Uno, nosotros tenemos dentro de la comunidad de guardianes de la democracia un grupo grandísimo de personas cristianas y de personas católicas. Por favor, programen su culto y su misa el día anterior o en una jornada diferente a ese periodo. No, yo sé que el domingo es el día de Dios, el día del descanso, el día del agradecimiento, pero como nuestras elecciones normalmente se dan en un día domingo, ese domingo los necesitamos todo el tiempo, todo el tiempo. Esas horas que tú le llamas la hora boba, ¿no, Manuel? Sí, sí, es De una hora 10 de la mañana a 2 de la tarde, saben, así como nosotros lo sabemos, el delincuente también lo sabe. Eso, espérese que no demora en cansarse, espérese que no demora en irse al baño, espérese que no espere que demora salga el sol y verá que todo el mundo sale huyendo. y todos salen corriendo, espérese que ya va a ser la hora del almuerzo, espérese que ya ahorita esta señora que es rezandera se va a misa, espérese que estos son pastores y todos se desaparecen a las 12 para ir a su culto, espérese, esa es la hora precisa. Si usted lo sabe, si nosotros lo sabemos, el delincuente también lo sabe. Entonces, esas son horas en las que no podemos descuidarnos, en que debe estar ahí alerta. Y ahí viene el segundo punto. ¿Qué tan cerca tiene que estar la urna de un jurado de votación, Manuel? Lo que dice la norma es que deben estar a 3 metros máximo. 3 metros de distancia. Entonces, no tiene por qué estar cerca del jurado, porque es que de hecho los que hemos votado sabemos que a uno le dicen, usted mismo meta su voto en la urna. Entonces, ¿para qué lo quiere cerca si no me va a ayudar? Usted meta su voto en la urna no debería darse. Acuérdense que el tarjetón tiene una firma del jurado Sí, y precisamente para evitar que se dé el carrusel, el jurado debe constatar siempre que el tarjetón que se va a depositar en la urna tenga esa firma. esa firma del jurado, ¿sí? Entonces, uno no debe dejar que la gente sí, votó, venga, entrégalo a la urna, pero antes de meterlo, vaya despacito ahí y me deja ver la firma. Porque si no, ya después de que meta el primer tarjetón ahí ya Y ahí se se fregó, perdió. porque el que se va con el tarjetón en blanco ya lleva la firma del jurado. Y nosotros también hemos visto en mesas en donde el jurado firma, 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 firma y tiene un poco de tarjetones ahí firmados listos. Eso tampoco se debe hacer y a los jurados se les entrena de que solamente deben firmar el que están entregando en turno.
¿sí? O sea, yo firmo y entrego, firmo y entrego. Pero es cierto que a veces los jurados les da por la pereza de, venga, yo me pongo a firmar. En ese caso el testigo tiene que pedirle a la mesa de justicia que proceda a corregir al jurado. Aquí también es oportuno decirle a nuestros guardianes y a los votantes que el momento de votar yo me puedo equivocar, porque recuerden que Sí. uno de los votos es el voto nulo. El voto nulo es cuando por accidente yo marqué al candidato que quería, pero alcancé a tocar al otro candidato que no debería ser un voto nulo por esa razón, porque tiene que ser que sea obvia, ¿cierto? La intención del voto o la malinterpretación de esa intención del voto. Sin embargo, si yo siento que me equivoqué, yo puedo pedir, decir, por favor, anúleme esta tarjeta y deme Y otra. tráigame otra. Pero en el momento de anularla, el jurado debe ponerle al tarjetón anulado Anulado. y meterlo en un sobre que se llama el sobre de sobrantes. Sí. ¿Sí? Muy importante eso. Si una persona se equivocó, no, ya voté y me equivoqué, dañé el tarjetón, bueno, perdí el botico. No, 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 no. Tranquilo. Si se equivocó, usted puede ir y pedir otro tarjetón. Sigamos con el siguiente voto y es favorecimiento al voto fraudulento. Pues es favorecer lo que estábamos hablando anteriormente, favorecer que se suplante al votante. De hecho, un delito que este año yo creo que se va a acabar es este de que los jurados podían votar en dos partes, porque realmente están inscritos en el sitio de votación donde estaban inscritos y por ley tienen derecho a votar en la mesa en la que están trabajando como jurados de votación, pero son excluyentes. Si yo voy a votar en la mesa en la que estoy siendo jurado, no debo votar en ningún otro lado. Este año la registraduría ha dispuesto que nos van a entregar el E11. Entonces uno puede constatar en dónde, si los jurados votaron en más de un sitio o algunas personas votaron en más de un sitio, porque eso es favorecimiento al voto fraudulento. ¿Sí? Ok, y eso lo vimos en las elecciones del 2022, ¿no? Ujú. Identificado y comprobado y nadie sancionado. Eso es Nadie lo más triste, que sancionado. uno no ve que se sancionen a los jurados de votación por eso. Yo he encontrado casos en donde los jurados queman, o sea, dicen número de votantes 180, número Número de de votos. votos quemados, incinerados 180, y no les pasó nada. ¿Cómo así, Manuel? Sí, les dio, pues decide. Fíjate que una forma de que yo pueda hacer fraude como jurado es, suponte que votaron, esos 180 votaron por ti, Sí, y a mí no me gusta, o sea, yo no soy afín con tus políticas, ni con tu grupo político, sí. entonces los quemo, te estoy quitando 180 votos, eso es una forma de Pero fraude. el jurado, ¿cómo va a quemar? ¿Todos los votos o es porque hay otros No, 180? no, todos los votos, esta vez fueron todos los votos. La ley prevé que si hay diferencia en la mesa por encima, ¿sí? Digamos que hay más votos que votantes. Yo debo, y lo dice la ley expresamente, yo debo sacar aleatoriamente El de la sobrante. urna el sobrante y quemarlo. Pero en ese caso, estos quemaron todos los votos que estaban en la urna, ¿sí? Y no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Sí? Pero fíjate que sí estaban haciendo un fraude porque a alguien le quitaron, a muchas Claro. personas le quitaron votos. ¿Y dónde estuvo la mesa de justicia? ¿Y dónde Los estuvo? testigos, Si no porque hay testigo, no pasa nada. no hay testigos, no pasa nada y Bueno, pudieron pero hacerlo. cuando se va eso en esa bolsa donde se van todos los votos y donde pasan a las mesas o a las comisiones escrutadoras y no llega nada, ¿qué pasa? No, porque es que no llegó nada. Entonces, ¿qué escrutas tú si no hay nada para... Y no hay pruebas, porque a mí, digamos, me parece fatal eso, porque el hecho de incinerar, estoy destruyendo la carga de la prueba. Es que eso debería, de verdad no debería existir, ¿no? Eso debería cambiarse. Sí debería existir, pero debería cambiarse. O sea, yo debería hacer la nivelación de la mesa, pero dejar claro cuáles son las actas que están y para que después se corrobore si fue que hubo, por ejemplo, un carrusel o metieron tarjetones cerrados. O sea, ahí hay muchas cosas que se podrían ver. Pero cuando yo incinero, estoy perdiendo toda la prueba. Todo, no queda nada. Aquí quiero hacer énfasis en la nota, en el tema disciplinario de este voto, de este delito. El favorecimiento al voto fraudulento
es cuando un servidor público permite la suplantación, hace algún tipo de treta ahí. Sí, Aquí dice, disciplinariamente el servidor público será inhabilitado. inhabilitado por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta. O sea, no es solamente de que lo van a mandar a la cárcel, y eso es muy importante, ojalá uno pudiera tomarle foto a esta diapositiva y decirle al jurado que normalmente es un empleado público o es un estudiante de No, universidad. pero ven, te digo una cosa, el hecho de que sea un estudiante de universidad no lo exime porque él es un empleado público. O sea, Temporal, todos ¿no? los testigos son empleados públicos temporales. Algunos lo son permanentes, digamos, son empleados públicos porque son trabajadores de Claro, alguna entidad del Estado, claro. pero todos los del sector privado que funge como jurados de votación Ese día, son ese día empleados públicos. ok. Pero Entonces les cabe esa pena. esta nota nos dice, Manuel, que ese servidor público, además de que va a estar en la cárcel, también se O le va a sea, por sancionar que decir no algo, puede le dan volver a 9 años de prisión y 18 años de inhabilidad inhabilidad. para ejercer cargos públicos. Muy importante, ¿no? Esto vale la pena decírselo a los jurados, pilas, porque la sanción es esta, la normativa es esta. El artículo 392 del Código Penal colombiano lo puede sancionar a usted de esta manera. Eso hay que mostrarlo, porque es que yo insisto, Manuel, que lo más importante de los testigos electorales, más allá de que puedan detectar delitos, es que desincentiven el delito, que lo piense el que va a cometer el delito. Siguiente, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. ¿Cómo funciona La esto? mora en la entrega es que hay unos documentos que se deben entregar a ciertas horas, no solo en la mesa de votación, sino que después de que salen de la mesa de votación, tienen que ir a lo que se llaman las urnas triclaves o a manos de los claveros. Y eso tiene unas horas tope, ¿sí? Entonces, la primera, cuando yo llego a la mesa, deben estar los documentos. Si no están, ahí ya hay mora en la entrega de documentos. O sea, lo que debe haber en la mesa, que es el kit de votación, el kit, todos los son L11, L10, un día miramos todo el kit de votación, lápiz, todo eso debe estar ahí. Pero hay unos documentos que son el de inicio de la mesa, ¿sí? Y después ese mismo documento lo utilizo para el cierre y la entrega a la urna triclave, y eso tiene un horario. El horario es que hasta las 11 de la noche máximo pueden entregarse una mesa. Hace un tiempo en Colombia pasaba que, no, es que es muy lejos, yo mañana voy y la entrego. No se puede, ¿sí? Digamos, nosotros en las ciudades no vemos mucho la Sí, dificultad que hay, pero hay zonas en el país que para llegar a la cabecera municipal requieren 5 o 6 horas en lancha, ¿sí? Independiente de esas complicaciones, la ley obliga a que, por ejemplo, lleguen a la urna triclave antes de las 11 de la noche del día de las elecciones. Que le tocó coger lancha y entonces que son corra. 5 horas, pues salga rapidito, Hágale cabe rápido. a las 4 y a las 4:30 salga a llevar los papeles, porque no va a llegar a la hora que es. Manuel, digamos que un proceso de nivelación de mesa, de preconteo, conteo y escrutinio de una mesa, en condiciones normales de una mesa que tenga máximo 400 votantes, ¿cuánto puede demorar? No, digamos el promedio es que uno puede hacer, por complicado que sea el conteo, en media hora uno debería tenerlo Porque además hecho el hay un conteo, cuentavotos, hay un porque hay unas protocolo. herramientas que ayudan a eso. Y además hay que tener en cuenta que son varios jurados, no es una sola Ajá. persona, ¿sí? O sea, la mesa está conformada por 3 jurados principales y 3 jurados suplentes, ¿sí? Entonces todos pueden ayudar, ¿sí? De Y uno una u otra estando manera, echando ojo, ¿no? Porque sí. además tenemos la ventaja de que como testigos podemos estar grabando, podemos estar filmando, En, podemos tomar fotos en- después después de las de 4 de las la 4 tarde. de la tarde. Es decir, cuando se cierra el puesto, cuando se cierra la mesa y empieza el conteo, el preconteo, el conteo del escrutinio. Ujú. Eso lo puede hacer un veedor electoral, Manuel. El veedor puede quedarse al cierre y mirar el No, conteo. Un observador no, los observadores, digamos, por ejemplo, inclusive los observadores que vienen de los grupos extranjeros, ¿sí? internacionales, sí. Internacionales, pues normalmente los dejan entrar, pero es entre y salga, ¿sí? Entre, mire y chao, ¿no? Pero no es que venga, yo me quedo acá todo el día
Un observador, Manuel, un veedor puede tomar fotos, hacer videos de lo que sucede después de las 4 de la tarde. Sí, sí, después de las 4 de la tarde cualquier ciudadano lo puede hacer. Puede un veedor, cualquier ciudadano, o sea que cualquiera que se quede ahí, lo que pasa es que no se puede quedar cualquiera. Ujú. Ese es el tema, ¿no? Que después de las 4 de la No, tarde, además que hay que tener claridad en una cosa, cuando se está haciendo esa cuenta, ahí ya se está haciendo el escrutinio. Dice que el escrutinio arranca a las 4 de la tarde en todo ok, el país. Ese escrutinio eso que se está haciendo ahí se llama escrutinio de mesa. Entonces ya estamos en el proceso de escrutinio, ahí ya se acabó el proceso electoral y ahí ya estamos haciendo el escrutinio, ¿sí? ok. Entonces es parte del proceso electoral y la ley en eso es clara en que ya se puede filmar, se pueden tomar fotos, se pueden hacer grabaciones. Pero ¿quiénes pueden estar presentes en el momento del preconteo, conteo y escrutinio de una mesa? Los testigos y los jurados de votación Yo y, soy un veedor y los miembros de, de las pues digamos, misiones observadoras. los miembros de las misiones observadoras, pero normalmente ellos van, miran y se van. O sea, eso es muy rápido, o sea, porque tratan de mirar más de un puesto Pero si, por ejemplo, nosotros como veeduría decimos, tenemos testigos, pero también tenemos veedores. Yo no, quiero llevar mis veedores, tú tienes veedores, no tienes testigos sí, es verdad. Yo como veeduría lo único que puedo liderar son los veedores porque los testigos son de los partidos, es de los cierto. partidos. Pero sigamos yo tuviera 10 veedores y Sí. esos 10 veedores los voy a ubicar en unos puestos de votación. ¿Cuál es el alcance de mis veedores como veeduría Colombia Vida? Pueden hacer observaciones y a posteriori pueden hacer, digamos, reclamaciones o presentar esas observaciones que hicieron. Pero, por ejemplo, ellos no pueden presentar una E25, que es una reclamación Ante la ante mesa la mesa, de justicia. El único que lo puede hacer es un testigo. un testigo. O sea, un veedor recoge las pruebas, el material y se lo lleva a la veeduría para que la veeduría vaya y presente la Haga, sí, reclamación. posterior a ese día de elección, Diferente a lo que hace un testigo, que es que que lo en hace ese momento inmediatamente. él dice, yo soy el representante de mi partido y yo voy a hacer una reclamación. Y Una, además puede hacer exigible cosas como, por ejemplo, el recuento de votos. eso lo puede hacer un testigo y nadie más. O un Eh, jurado también lo puede exigir, ¿no? No, el jurado no exige el recuento de Pero votos, puede sugerirlo tampoco. solamente un testigo. Solamente los testigos. El Y, jurado cuenta los votos. sí, Ahora, que si se equivocaron, pues vuelve y recuenta, pero no queda documentado, pero no queda documentado, mientras que el testigo sí expresamente tiene que presentar un E25, que es un formato de reclamación que solicita la que solicita reconteo. el recuento y además tiene que justificar por qué está Claro, pidiendo el claro, no es que se recuento. me dio la gana de ¿Sí? que recuenten, vuelvan a contar todo, porque además eso tiene un agravante, ¿no, Manuel? Con las mesas recontadas. Explícanos qué pasa con una mesa que es Primero recontada que la ley oficialmente. explícitamente dice que no se puede hacer sin un solo recuento. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo soy un testigo del Partido Liberal, entonces yo pedí el recuento y tú eres testiga del Centro Democrático. Si tú vas a pedir otro recuento, Ya ya no. no se puede hacer, solo se puede hacer un recuento. Y hacia adelante en el proceso de escrutinios pasa lo mismo. Esas mesas que ya fueron recontadas en la mesa, después no se pueden recontar en ningún proceso de escrutinio. Ya hasta el final quedan cerradas. Esa mesa quedó blindada. Esa norma a veces tienden a saltársela porque los partidos no guardan esa información de qué mesas tuvieron Fueron recuentos recontadas. y cuáles no. Pero en el E14 dice si fue recontada o no, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, es de pronto que alguien no lo vio, pero si Sí, lo documenta, sí está. si no lo vio o los jurados no lo llenaron, pero por Ah, eso, por ejemplo, los ok. testigos tienen que andar pendientes de eso. Si la mesa tuvo recuento, hágame el favor de... Recuento oficial exigido por un testigo, no Claro, porque ellos dijeron, no, 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 volvamos a contar que me embolaté. sí. Eso Eso no ya es. es diferente. Ya me embolaté, ellos vuelven y recuentan y entonces aclaran Ok. sus cuentas, pero no, eso no es un recuento. Muy importante esta sanción, este delito, la mora en entrega de documentos relacionados con la votación. Tienen unos tiempos. Cuando tú dices, es que está el arca triclave, hablemos del arca triclave. ¿Qué es el arca triclave? Que es la primera vez que la vemos en este proceso de El, capacitación. la urna triclave o la arca triclave es un lugar donde se depositan todos esos documentos electorales para que sean protegidos para guardar la cadena de custodia, ¿sí?
A partir del domingo a las 4 se empiezan a abrir en las comisiones escrutadoras, pero las comisiones escrutadoras no funcionan en el mismo lugar donde están las mesas de votación. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, las comisiones escrutadoras, la gran mayoría funcionan en Corferias. Corferias, ¿sí? En Medellín, entonces, funcionan en Centro Mayor, ¿sí? Ok. O sea, cada ciudad tiene un sitio donde hace la Ajá. concentración de los escrutinios. Entonces, esas urnas triclaves tienen que viajar hasta allá. ¿Qué forma tiene una urna triclave, Un Manuel? cajón, Una caja, una caja, una un caja de gabinete. cartón. No. Una Ok. caja que tiene que tener tres llaves, Por ¿sí? eso se llama Por triclave. eso se llama triclave. ¿Quiénes tienen esas 3 llaves? ¿Y Un qué? delegado de la registraduría, por ejemplo, en el caso de los municipios, varía, depende de donde esté uno, pero en el caso de los municipios, el personero municipal, un delegado de la registraduría y un delegado a algún otro organismo de control, a veces el alcalde, ¿sí? Ok. ¿Y esa caja qué tamaño tiene? Pues suficiente para guardar todos o sea, de cada mesa salen unos sobres, Sí. ¿sí? Donde están los votos, las tarjetas electorales, L11, L10, Lo que todos los documentos. sobró. Hay una de sobrantes, sí, una bolsa de sobrantes, pero esa no va a la urna triclave, esa va a otro lado. Pero digamos los documentos ya que Los que quedaron van en para el firme, escrutinio. los que van para escrutinio, esos terminan en esas urnas triclaves. A veces no es un solo, o sea, a veces no es un solo baúl, sino varios. Si es muy grande, por ejemplo, el caso de Bogotá, ¿sí? Tú coges puestos como el puesto de Unicentro o de Corferias, que tiene infinidad de mesas, pues obviamente eso no cabe en un solo lado. Qué Entonces, logística tan ahora, impresionante, ¿no? en algunos casos la urna triclave no es Caja. una caja, sino es un cuarto. Ok. Yo en este cuarto donde puedo tener toda la seguridad del mundo y guardar, por eso se llama la cadena de custodia, es Digamos, en el garantizar caso de que esos Corferias, documentos no se puedan mover. por ejemplo, el No, caso de Corferias, que es el puesto, es un puesto de votación con mesas de votación, pero adicionalmente es el lugar donde van a terminar llegando todos los votos del país. sí, Ahí podríamos hablar de un espacio como ese, Manuel. De, pero, de, de, pero digamos sí, o sea, en Corferias hay toda la seguridad del mundo. De hecho, el primer día trabaja uno hasta las 11 de la noche en los escrutinios y de ok. ahí se trabaja de 9 a 9, pero a las 9 de la noche sacan a todo el mundo y ahí quedan unas personas de seguridad vigilando toda la documentación que está ahí. Bueno, muy importante que el tiempo tiene, todo tiene sus tiempos, ¿no? Ujú. Todo tiene un protocolo. Alteración de los resultados electorales. Esta es una de las que uno ve que pasa, ¿cierto? Y no pasa nada. El E14 tachado, el E14 que mal sumado. Hay muchas formas de alteración de los Ok, resultados electorales. Por ejemplo, en algunas zonas del país se acostumbra que el jurado se meta en la uña una punta de un lápiz o de una esfero. Entonces yo agarro un voto que digamos era o sea, estaba votando por Zoraida Mohamed, ¿sí? Y yo cojo con el dedo y metí acá la mano y hice un tachón. Eso es una doble marca. Y entonces lo volví anuló. nulo. Eso es una alteración de los resultados Ok. electorales. Otra alteración es lo que tú dices, o sea, los tachones que se dan en el E14. Entonces, el número que estaba era un 1, ¿sí? Y yo llegué y le hice la patica y lo volví un En un 4, 4. ¿sí? Eso es una alteración de los resultados electorales. En algunas elecciones se han logrado demostrar, que fue el caso de lo de Elmira, que inclusive algunos de los contratistas de ese entonces de la registraduría habían modificado los resultados por el software con el que se estaba haciendo el preconteo, ¿sí? Eso es alteración de los resultados electorales. Fíjate que lo que decíamos en un principio, hay unos delitos que abarcan muchas formas de hacerlo, ¿sí? No es No es un uno título solo. general, no, es un título que generaliza todo ese tipo de Sí. formas. Todo lo que se haga que altere los resultados electorales entra dentro de ese delito. Alteración ¿Mm? de los resultados. Tachones, enmendaduras, correcciones. Es más, aquí en el país en muchos lados se ha dado que se violó la urna triclave y entraron a meter votos en las bolsas antes de los escrutinios. Hijo de madre. Hoy en día es más difícil. Nosotros antes
parábamos el domingo y normalmente los escrutinios los arrancábamos el martes. Ok. Ahora, precisamente para tratar de evitar ese tipo de cosas, el escrutinio arranca a las 4 de la tarde. O sea, a las 4 se cierran las mesas y empieza a totalizarse, pero ahí entran las comisiones escrutadoras ya a trabajar a la misma hora, a las 4 de la tarde. Ahorita quiero que hagamos un paréntesis con las comisiones escrutadoras. Aquí, por ejemplo, Manuel, de acuerdo a esta definición, dice que eh, distintos medios de los señalados en los artículos precedentes al tener el resultado de una votación se altere o se introduzcan documentos o tarjetones indebidamente. Este es cuando el jurado mete un voto Sí, mientras también, están descuidados. Este es también, alteración de los resultados porque también está eso es sumando un alteración. voto para alguien. Claro, Eh, estoy cambiando los resultados. Cuando yo simplemente cambio uno de los formularios, modifico, ahí también estamos hablando de la, ¿Te acuerdas que hace un rato decíamos que esos delitos a veces se dan en cadena? Por ejemplo, hacer un carrusel. ok, Hay un fraude, hay un constreñimiento al elector, pero también se da la alteración de los resultados claro, claro, electorales. claro. Entonces las penas empiezan a complicarse, o sea, cuando el delito implica más cosas, la sanción también implica más condena. Aquí nosotros ya hemos dicho, usted como testigo puede ir a poner la denuncia o la reclamación ante la mesa de justicia con el A25, con el formulario 25, ¿no? La reclamación con el El E25, E25, el pero la E25. denuncia es ante la mesa de justicia. La reclamación con el E25, O sea, yo presento un E25 reclamando que se haga, por ejemplo, un recuento de votos ¿sí? y eso se lo presento a los jurados. Ok, eso es Pero, ahí en la por mesa. ejemplo, si yo veo a un jurado que está inventándose votos, ese es un denuncio, o sea, tengo que ir a denunciarlo ante la mesa de justicia. Pero cuando nosotros, digamos, entregamos esta capacitación a los testigos, le decimos, usted debe llevar un documento impreso, porque ese es el papel que le va a recibir la mesa de justicia. Usted no puede llegar allá a la mesa de justicia y decir, Sí, vengo a denunciar que allí pasó esto. Yo sí le voy lo a puede decir, hacer. páselo por escrito, No, sí lo puede hacer. O sea, la mesa de justicia está en la obligación de entregar, de coger esa denuncia que estoy poniendo verbal y ¿sí? sentarla. Documentarla, ok. ¿Sí? Eso es su obligación. ¿Sí? Pero, Manuel, yo te lo digo porque lo tuvimos en Sí. los eventos pasados. Decía, la mesa de justicia no tiene hojas, aquí nadie recibe nada, aquí no pasa nada, y a mí no me Ellos, dijeron, no traje el papelito. eso es una obligación, porque si no ¿Cómo hay se llama? prevaricato por omisión. ¿Cómo se llama el formulario con el que uno presenta No, 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 reclamación? no, no. El E25, con Ok, reclamación es es el el mismo E25. ante la mesa de justicia No, ante los jurados. y ante la mesa de justicia. Ante la mesa de justicia simplemente con mi voz. Ahora, puedo presentarlo por escrito. Si yo tengo papel y un lápiz, puedo presentar y dejarlo por escrito. Pero si no, la mesa de justicia, los miembros de la mesa de justicia están en la obligación de tomar ese denuncio ¿Sí? y además formalizarlo, dejarlo sentado. Venga, señora Zoraida, entonces usted tan y venga y fírmeme acá que usted dijo esto. ¿Sí? Pero eso es una obligación del servidor público hacerlo. Si la mesa de justicia no lo hace, están haciendo prevaricato por omisión. Es la función de esos miembros de los organismos de control. Y si no lo hacen, hay que denunciarlos también. ¿La mesa de justicia funciona después de las 4 de la tarde? Sí, Sigue pues, funcionando. hasta que no se van los papeles de las mesas que están en ese puesto hacia la urna triclave, la mesa de justicia tiene que estar ahí. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. Cédulas. Sí. Es tener cédulas, por ejemplo, en el interior del país no se ve mucho, pero en comunidades, por ejemplo, como los guayús en La Guajira, ¿sí? Es muy común ver el que lleva la caja con las cédulas. Y en Ok. esencia, ¿por qué? Porque cuando tú miras un guayú, todos son igualitos, esos se parecen como a Ah, los chinos, y lo mismo pasa con las mujeres guayú. Entonces, de hecho, inclusive les entregan cualquier tipo de cédula, ¿sí? O sea, yo ok. te entrego una cédula y tú vas y votas con esa cédula. Y cuando regreses, entonces te doy el pago, ¿sí? A los hombres normalmente les dan ron y a las mujeres les dan algo de comida y todo eso para sus hijos, ¿sí? Y yo después me llevo nuevamente Mi paquete de mi cédulas. paquete de cédulas. ¿Eso qué le garantiza al tipo que está haciendo ese fraude? Que estas cédulas no votan sino por el que yo quiero que diga, porque después no las van a volver a tener.
¿sí? Ok. Bueno, este es un delito que suena obvio, ¿no? Porque cualquiera que ande con la cédula que no es Sí, de pero uno, pues, se da pero hay que mucho en tenerlo algunas regiones clarito, del claro país, se que da sí. muy, con mucha agravante. Esto, por ejemplo, denegación de inscripción. Es el servidor público a quien legalmente le corresponde la inscripción de un candidato o una lista de candidatos. Esto es más como los procesos de la registraduría o del Es un proceso, consejo. lo que pasa es que algunas inscripciones se hacen no solo en la Registraduría Nacional acá, sino en las municipales también. Ok, Entonces, cuando un funcionario, por ejemplo, decide que no me quiere dejar inscribir a mí, ya. ¿por qué? Porque le dio la gana, digamos, no, es que usted es del color verde o azul o amarillo y a mí ese color no me gusta. Eso es denegación Y de la se la va inscripción. dilatando y ya No, está simplemente ahora no te hace el procedimiento de inscripción. Hay un procedimiento claro para inscribir los candidatos, en el que el candidato tiene que entrar, presentar su logo, decir de qué partido es, llevar su aval, llevar la póliza, ¿sí? ajá, Entregar, por ejemplo, en algunos cargos de uninominales está obligado a entregar el programa de gobierno, en el caso sí, de alcaldes, gobernadores, el presidente, ¿sí? tiene unos protocolos diferentes. Sí, cada cargo tiene unos protocolos diferentes, pero si el funcionario público decide no atenderlo y no hacer lo que debe, pues es prevaricato, ¿no? Ok. Pero también por ser fíjate aquí, es prevaricato porque es su función, pero además por ser un delito electoral tiene pena adicional. Ah, tiene mancha. A ver, ¿qué dice la pena adicional? ¿Cuál es la pena adicional, Manuel? No, o sea, digamos, si tú eres registrador municipal, Sí. entonces por ser una falta grave lo que estás haciendo, te van a expulsar del cargo. Ah, ok. Pero además te van a dar 9 años o de De 4 a 8 años de cárcel en el caso de, de ser un funcionario que no permitió la inscripción de un candidato. Fíjate Aquí, que ese tema lo vamos a ver mañana, que es la solicitud de Cepeda, ¿cierto? Entonces ajá, Cepeda podría decir, ah, no, es que no me están dejando. Por eso el registrador nacional le pide que falle de última instancia al Consejo Nacional Electoral si el señor Cepeda tiene derecho o no es el que vigila por haber sido candidato ya de otra la consulta consulta. interpartidista. Ok. Mira, este es un tema porque tú lo mencionabas al principio. Hay delitos que se dan antes, hay delitos que se dan durante y hay delitos que se dan después o que se detectan Uh después. -huh. Por ejemplo, la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Eso se puede detectar de pronto antes, pero normalmente se va a detectar después Uh -huh. Ahora, del día de. sí, pero hay una obligación de las campañas de estar presentando una cosa que se llama cuentas claras. Y ¿Qué es es que específicamente el cuentas claras? Hay gente que dice, no, es que eso es un software, no, es que eso es un documento, no, es que es eso es un una software. capacidad, no, eso es una cartilla. No, es un software y una cartilla, o sea, es la forma en la que tú puedes presentar tus cuentas ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces hay unos topes de gastos permitidos. Por ejemplo, no es que porque el tope de campaña son 32.000 millones, yo me los puedo gastar todos en publicidad. No, la norma es muy clara en que puedes gastar tanto en publicidad, tanto en transportes, tanto en, ¿sí? Y el otro tema es cuál es la fuente de esos recursos, ¿Ya? ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ¿quién puede financiar una campaña electoral? Pues debería ser la ciudadanía, Los los... ciudadanos únicamente. Las empresas con personería jurídica no lo pueden hacer. Ujú. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Petro, ¿sí? Tiene dos entidades que no son personas naturales, sino personas jurídicas, que son el sindicato del abuso y el sindicato de FECODE, Ujú. que dieron plata. Es ilegal. Es ilegal simplemente por el hecho de no ser personas naturales. Solamente los ciudadanos y aportar de manera de individual. O sea, Sí, no con... y no puede aportar más del 10% del tope de campaña. Ok. ¿Sí? O sea, yo no O digo, sea, no, yo le voy a patrocinar todo. No, no, yo le tiene que puedo dar el conseguir 10% 10 máximo. como usted necesito Sí, para que me hagan ese favor. necesito 10 como usted para que me hagan el favor. Sí. Ok. Y cuando eso se pasa, el que va a responder es el gerente de campaña. No, responden solidariamente el gerente, el candidato, el tesorero y el auditor de la campaña. El vicepresidente no.
¿Cómo así el vicepresidente? digamos, el candidato, digamos, en Ah, caso de sí, una es una presidencia. candidata, no, también. También. Ok, El entonces, vicepresidente es un candidato. ¿quiénes son los que responden de manera solidaria? El El candidato, candidato, el gerente de la campaña, ¿sí? el tesorero y el auditor de la campaña. Upa. Entonces, eso de que, vente, voy a nombrar gerente de mi campaña para que me maneje la plata, es un riesgo impresionante, porque estamos hablando de Ujú. gerente de campaña de edil a gerente de O el campaña contador de de la presidencia. campaña, el contador de la campaña. Es un delito, además, no importa que sea para un presidente o para un concejal o para un DIP, para un edil, ¿sí? Ajá, La pena es la misma, es de 4 a 8 años de cárcel. muy importante. Y esto se detecta normalmente es después, ¿no, Manuel? Pues digamos porque ya es que se empieza, normalmente lo que uno encuentra es el subregistro, o sea, que la campaña no reportó los gastos como debía reportarlos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la campaña de Petro vimos varios casos, que fue uno lo de FECODE y la USO, Lo otro, de por los ejemplo, el de testigos. los testigos electorales, otro el de la aerolínea esa de Ibagué, ¿sí? O sea, el caso es que terminaron incluyendo casi 6.000 millones, 5.000 y pico de millones Manuel, digamos que por hoy fuera hay de... mucha gente, digamos, de una tendencia política que ha puesto el ojo sobre lo que hace la izquierda. Pero estos delitos, si están No, estipulados eso aquí, es porque vienen también desde antes y no, eso se ha seguramente dado. siempre se ha De dado hecho, aquí han habido investigaciones adicionales. Si tú recuerdas el caso de Odebrecht, no fue un proceso contra con la alguien de izquierda. izquierda, sino contra gente de la derecha. Y Esto, Odebrecht tenía que ver con temas electorales, ¿no? claro, Porque era que plata. pagaron, que dieron, financiaron campañas, pero debería ser una firma privada, lo volvemos al cuento, no es una persona natural, sino una persona jurídica. Entonces ya de hecho no podía Ya estaba hacer inhabilitado. aportes, Ok. pero además lo hizo contraprestación de algo que era, yo le doy plata para su campaña y después usted me da la contratación de las obras de vías y todas esas obras que se dieron. Y así lo manejó Odebrecht, no solo en Colombia, sino en buena parte de De Centro y América Sudamérica. Latina, claro. Y cuando nosotros hablamos de ese tipo de delitos que se presentan en Colombia, en América Latina, en el pasado, en el presente, ¿por qué hay unos que permean a la opinión pública y hay otros que se quedan ahí, como bajo perfil? Porque depende de qué tantas pruebas se encuentren, ¿sí? Ok. Cuando se encuentran muchas pruebas, pues obviamente permanentemente salen cosas y entonces Y van enlodando a más personas, a más personas, a más personas y se va y se va dando, se va magnificando. conociendo más el tema, ¿sí? Ok. En el caso, por ejemplo, de Odebrecht no fue muy común porque la única entidad que estaba implicada era Odebrecht, ¿sí? Ok. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de Petro, pues está implicado lo de los testigos, está implicado Peco de está la uso, está lo que recogió Nicolás Petro del hombre Malboro, o sea, digamos que hubo mucha gente, muchos temas, entonces cada vez que salía un temita adicional, pues más más. noticia. Ok. Aquí este es un tema que tiene que ver, que es un delito, que hay que verlo, aunque digamos que no es tan fácilmente detectarlo ni va a suceder en el día de violación de los topes o los límites de gastos de campaña electoral. Aquí es donde nosotros hemos aprendido que hay una entidad frente a la cual se hace la denuncia y es el Consejo Nacional Electoral. Y dependiendo del cargo que se pasó, ¿cierto? El Ujú. que logró eso, depende de si se lleva a las comisiones del Congreso o si es un tema que es un delito normal, como de un ciudadano normal. Para todos los cargos, excepto la presidencia, este es un delito que se va en el área penal, La violación de topes, ¿sí? sí, todos son penales, hasta para el presidente es penal, Ok. ¿sí? Lo que pasa es que quien juzga inicialmente al presidente, quien lo Y con investiga eso es la comisión de acusaciones. En el caso, por ejemplo, de los senadores, ellos tienen fuero parlamentario, entonces los investiga la Corte Suprema de Justicia. ok, Estamos hablando del mismo delito, ¿sí? sí, topes. Pero, por ejemplo, el gerente de la campaña, el contador y el auditor, que también tienen que ver, los investiga la Fiscalía de la Nación, ¿sí? Entonces, dependiendo del fuero que yo tenga, pues me va a juzgar o me va a investigar un, un, Un un, ente un diferente. ente diferente. Ok. Pero todos tienen la misma sanción, ¿sí? Porque el delito es penal.
Lo que pasa es que el procedimiento para juzgar a un presidente es diferente al de juzgar a un senador o al de juzgar un gerente de campaña. Y también hay que aclararlo que el tema de la presidencia ha tenido unas modificaciones con el tiempo, ¿no? Ujú. Digamos que antes no existía el 109 y cosas de esas que ahora sí existen pensadas precisamente en delitos cometidos por presidentes en el pasado. Omisión de información del aportante. Este es también posterior, ¿no? Cuando están haciendo la aclaración de dónde salieron Sí, los... pero yo lo puedo detectar inclusive, acuérdate que las cuentas claras yo las voy llevando, lo que pide la revisoría es que ojalá usted todos los días haga el reporte, ¿sí? Entonces, de lo que está gastando. Pero si yo llego a detectar que en una campaña gastaron una X plata y no la han reportado, pues eso es Ahí puede ser una alarma. omisión de, no, no una alarma, eso es un delito, es omisión de información del aportante. Lo que dice la ley es que deben irse erradicando todos esos cuentos, ¿sí? Y Manuel, no después tratar de hacer ajustes para que las cuentas me den, que fue más o menos lo que vino lo pasando quitan aquí, últimamente. ponen allá y... Manuel, recientemente escuchamos que estaban haciendo una auditoría o una investigación sobre los aportes que recibieron algunos candidatos para las interpartidistas, ¿cierto? Ujú, ¿Eso forma parte de esto, del proceso claro, electoral? Claro, o claro. sea, no es solamente para personas que están ya en el ruedo Elegidas. político, no, Las cuentas de campaña se dan no solamente para el proceso de primera y segunda vuelta, por ejemplo, en el caso de los presidentes, sino para las consultas. En las consultas, parte del tope de campaña que tienen incluye lo que gasten en las consultas. Y yo en las consultas también pago publicidad, ¿sí? ok. Puedo pagar, por ejemplo, una serie de funcionarios, un community manager, ¿sí? Y Manuel, esto es para los que quedan ganadores y para los que quedan Para perdedores. O todos, sea, usted perdió, pero igual. todo el que sea candidato. Ok. Bueno, pues con esta cierre tenemos nosotros hasta aquí, pero sé que hay una serie de triquiñuelas, situaciones que no están dentro de este protocolo. Perdón, un segundo, déjame ver, tráfico de votos, ya lo vimos. Voto fraudulento, todos estos ya son delitos que hemos visto. Viene, es la parte de todos esos trucos o qué se nos quedó por fuera, Manuel. No, ahí están los 16 delitos. Lo que pasa es que ahí, lo que te decía, hay formas. Por ejemplo, pringar una urna. Cuéntanos qué es Pringar una pringar. urna, ¿qué es? Que yo, por ejemplo, cojo y meto una serie de tarjetones marcados antes de iniciar el proceso de la votación. O sea, cuando a las 7 de la A mañana las yo 7 de la soy mañana jurado y llego y pringo la urna. y pringo la urna y meto 10, 100 votos, el que no han votado, simplemente Sí, ya arranqué con 100 votos. ok, Ese delito está alterando los resultados, claro, ¿cierto? claro, claro, Y lo llamamos pringar la urna, ¿sí? ok. Pero eso lo O hace embarazar la urna. un jurado, No, lo puede hacer el jurado, lo puede hacer un delegado de la registraduría, lo puede hacer uno de los miembros de la mesa de justicia. Es más, lo puede hacer un testigo que es hábil y se llevó los votos ahí en el momento de la revisión, llegó y los metió y venga y cerremos aquí ya está. Entonces, por eso es tan importante que los testigos estén pendientes desde las 7 de la mañana cuando se empieza a hacer el proceso de revisión de la urna, o que sea, definitivamente cuando la urna esté vacía. hablemos del día D, que es el último día, es la última capacitación que tenemos nosotros, es qué sucede a las 7 de la mañana. O sea, Ujú. si el jurado dice, bueno, esta caja ya empecemos a cerrarla, que esto no tiene nada, arranquemos con esta vaina. Yo No, como testigo debo decir, momento, yo quiero ver esa urna abierta antes de que la selle. Quiero no, o estar suponte seguro. que ya la sellaron, qué pena, a mí me la abren, pues ya, el proceso Ok, arranca ok. yo pudiendo revisar la urna. Y eso no tiene un formulario que es el que sella la urna. L3. ¿Y qué pasa? No, pues lo ponen ahí si toca romperlo, tienen que romperlo y poner otro E3. Ok. En el E3, ¿qué hay? Simplemente la hora en la que se está cerrando y la firma de los jurados, no hay más. Si se rompe, no pasa nada. No, pues si se rompe porque ellos no dejaron ver la urna y entonces
uno pide a la mesa de justicia que lo dejen hacer, sí, pues ahí simplemente se rompe y pues tienen que buscar otro de 3 para volverlo a llenar. Nosotros normalmente el día de tenemos un canal en WhatsApp, un canal en Telegram, en donde tenemos ese tipo de consultas, ¿no? No me dejaron entrar a ver, que me dicen que solamente me dejan entrar después de las 8. No, si usted es testigo, muestre su credencial, usted tiene que estar en el puesto, en la mesa donde usted está asignado. Que me dicen cualquiera de esas situaciones, eso que tú estás diciendo, no, llegué y la caja ya estaba cerrada, la orden ya estaba cerrada, y que dicen que no me la abren. ¿Cuál es el alegato que yo doy? ¿Cuál es la normativa? Según el decreto, ¿qué? Según qué Que yo no están exijo. permitiendo, que no me están permitiendo desarrollar mi función de testigo electoral que está prevista en la ley, ¿sí? Y dice que puedo hacer esa revisión. Entonces como el jurado no, seguramente no me va a parar bolas, pues voy ante la mesa de justicia y le digo al señor a los señores de la mesa de justicia que ese jurado está procediendo mal. Manuel, eso si yo llego antes de las 7. Ah, Si ya obviamente. llego a las No, 7 y ya se fregó. 45 me dicen no, que ya cerraron. No, 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 mamita, ahí sí qué ya se pena fregó. contigo, esto era a las 7. A Sí. las 7 estábamos cerrando, tú Y no es llegaste a más, esa hora. ahí yo podría decir que tú estás saboteando el proceso electoral, No, ok, ¿cierto? ahí ya se devuelve. La denuncia pueden hacerla los jurados diciendo usted nos está demorando aquí para que arranquemos Sí, está haciendo perturbación del certamen. al certamen porque no está dejando arrancar en la mesa de votación. Muy importante, si usted quiere hacerlo bien, hay que llegar temprano. A Listo. las 7, que es lo que A las 7, prevé que la es ley. cuando deben empezar. Ahora, si a las 7 de la mañana llegan y la urna está cerrada, uno sí puede exigir Sí. que se la vuelvan a abrir. Pero si usted llega a las 7 y 45, faltando 10 para las 8, usted no puede exigir nada. Entre en la onda de lo que hay y lo que fue, fue. Aguante. Aguante, sí, señor. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar que no esté aquí especificada dentro de estos delitos? No, o sea, todo lo que son delitos electorales están especificados en estos 16. Sí, Solo pero que lo que hablemos de te esas digo, tricuñuelas que de pronto no son tan obvias, que no tienen el nombre elegante de constreñimiento, eso que tú decías, el carrusel, el el carrusel, niño por ejemplo, patín, el niño mirador, o sea, el niño en mirador, cada región inclusive a ese un le nombre tienen nombres diferente. diferentes, ¿sí? Pero son lo mismo. Es un niño que está mirando para ver qué voto, por quién voté yo y salir a decirle al candidato a quien le está Sí pagando votó por por los el votos que era. si votó por el que era o no votó por el que era. Okay. Pero digamos que hay casi 100 formas distintas de estos fraudes, ¿sí? Derivaciones, Sí, de son derivaciones, variaciones. exacto, son derivaciones. Me gusta el término de derivaciones. O sea, el fraude es clásico, o sea, mire, esa perturbación del certamen electoral. Yo lo puedo perturbar ahí, no, es que el tipo le dio por poner una papayera fuera del puesto de votación. Eso es una perturbación al proceso electoral, ¿sí? Hablemos de cosas exóticas que hayamos visto en los procesos como delito, que de pronto alguien diga, no, pero es que la gente es que es así, son Por ejemplo, folclóricos y que el testigo estando dentro del puesto de votación le esté diciendo a todos los votantes que llegan, mire, vote por fulano de tal, vote por mengano. Eso es un delito. o preguntar por quién va a votar. O preguntar por quién va a votar, que hay un derecho que es el secreto al voto, y entonces pues yo no tengo por qué preguntar por quién va a votar. ¿Qué tan lejos debe estar el testigo electoral de una mesa de votación? 3 metros es lo máximo que... O sea que uno puede estar pegado a la urna, o No, son no, 3 metros tienes que diferentes a estar, los 3 metros tienes que estar mínimo a 3 metros de la urna, de la urna, sí, de la mesa de de votación. la mesa, ok. O sea, no Porque puedes estar encima, ¿sí? Ahora, puedes acercarte eventualmente a los jurados y pedirles el favor de algo, por ejemplo, qué pena, dígame cuánto va en el E11. que esa es una de las cosas que tú mencionas con mucha frecuencia y es tener un reporte, que eso lo debería tener cualquier testigo electoral, y tener por lo menos 3 reportes de cómo está subiendo el número de votantes de una mesa. ¿Cómo va el flujo de votantes de una mesa? Sí. Porque estamos claros en que, por ejemplo, empiezan las votaciones a las 8, tú dices que hay que hacer un corte a las 10. Yo normalmente solicito a las 10 y a las 2 de la tarde. 10, 2 Porque y el cierre. con esas de 10 a 2 sé lo que pasó entre las 10 y las 2.
pero además con esos valores puedo promediar lo que se espera que haya de votos a las 4 de la tarde. Ok. Eh, la policía a veces es problemática, ¿no, Manuel? A Sí, veces que sabemos que están haciendo su trabajo y tienen que ponerse pues en que son los ordenadores del orden público, valga la redundancia, ellos tienen que controlar el orden público, pero antes también se vuelven un obstáculo para no, la... a veces es por error en la capacitación que les dan a la fuerza pública, ¿sí? Ok. Por decir algo, en las pasadas elecciones en Melgar, eso peleé hasta que me supo a En las cacho, atípicas. sí, en las atípicas. ¿Por qué? Porque el alcalde se inventó el sábado en la noche un decreto que decía que estaba prohibido que los testigos fueran uniformados. La ley prevé claramente que está prohibido entrar con logos, símbolos, cosas de una campaña, pero que todos vayan con camisetas rojas, pues para poder identificarlos, o amarilla, o azul, o verde, Claro, para podernos identificar para quiénes poder somos. identificar quiénes somos del mismo cuadro, ¿cierto? Y, por ejemplo, el alcalde decidió decir que no, que nadie puede ir uniformado, ¿sí? Y entonces, pues, la gente que nosotros habíamos preparado tenían un color y entonces que no los dejaban entrar. Y me tocó ir a agarrarme con la policía porque la policía estaba cumpliendo las órdenes del alcalde. Obviamente, obviamente. Afortunadamente, el doctor Jaime Hernando Suárez estaba allá, el, el registrador delegado en lo electoral, y él sabía que eso se había hecho, y entonces él dio la orden a la fuerza pública, pero fue agarrados, o sea, inclusive un tipo que le dije como que era del CTI, que le metí su denuncia, porque eso es un delito, o sea, el hecho que el Obstrucción. testigo no pueda desempeñar su función es un delito también, porque eso es también perturbación del certamen electoral. Fíjate que así como uno está obligado también a cumplir con la ley, los servidores públicos y en También este caso la policía también. facilitar. Entonces, si usted no me deja actuar a mí como testigo, pues me está impidiendo. Si el policía, por ejemplo, no me deja entrar al puesto de votación, es constreñimiento al elector, ¿sí? Entonces, Manuel, mira que me surge a mí ya esto para cerrar en temas electorales a nivel de colombianos en el extranjero. Si nosotros decimos que la urna está cerrada con el formulario E13, E3, E3, el E3 es el que me va a cerrar la urna, pero yo estoy en Miami, por lo de en París, y resulta que esa urna va a estar disponible durante una semana, ¿cierto? Porque los colombianos en el exterior tienen sí, una votan semana para votar. temprano. Estas personas, ¿cómo pueden estar seguras de que la urna no fue abierta, cerrada cuando quedó por la noche? Porque igual que acá hay unos claveros que se encargan de recibir la urna todos los días. Normalmente el cónsul o el embajador eh, y otras personas, otras dos personas más tienen igual una urna clave y todos los días se hace el acta en el que se saca la urna y se pone en el puesto de votación, y cuando se acaba la jornada de votación entonces se guarda porque hay que mantener la cadena de custodia, es un tema legal, ¿Sí? ¿sí? ¿Y qué pasa si ya sabemos que en uno de los puestos en Colombia, pues casi que siempre es en un puesto abierto, ¿no? Es en colegio, en la parroquia, en un centro comercial, y ahí se puede, en el momento de la liberación, los votos que sobran se queman. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede en una embajada, en un Igual, consulado? igual, Se sacan, se sacan y se y queman. nadie se pregunta, pero ¿cómo pudieron meter 10 votos de más si Pues es un error, una falencia que tiene el la sistema, legislación ¿no? nuestra, ¿sí? Yo por eso te digo, yo soy enemigo de que se queme porque eso Prueba. es la prueba. Entonces es una prueba y yo estoy quemando la prueba, entonces ya después no va a poder juzgar a nadie, ¿sí? Pero es lo que dice la ley y pues hay que cumplirla. Ok, y ya estoy terminando desde hace media hora, Manuel. Y para la gente que llega, porque tenemos ley seca, ¿no? Sí, Pero la ley seca no me impide a mí tomar en mi casa. pero tampoco puedes estar alcoholizada dentro del puesto de votación. Exactamente. Una persona que llegue a votar tomado, No la dejan entrar. no la deja entrar el policía y El- está bien. y está bien, eso sí es legal. Ok.
Bueno, no sé Y si además, fíjate que también se da un delito ahí. como el desorden, el Claro, el de de impedir perturbación. perturbación del certamen electoral. Ok. Bueno, Manuel, pues creo que tenemos toda la información suficiente sobre tema de delitos electorales. Algo con lo que tú quieras cerrar, que tú digas, se me olvidó, importante, tenga en cuenta tu recomendación. ¿No? Importante que se inscriban a Colombia Evidente, que sean testigos electorales, que inviten a sus familiares a votar, porque también ser votante no solamente es un derecho, es un deber, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a pelear por nuestros derechos, pero no recordamos que como ciudadanos también tenemos el deber de votar, ¿sí? El deber de elegir. Y la ley lo dice claro, el de elegir y ser elegido, ¿sí? Recuerden eso y háganselo saber a sus familiares y amigos de que todos debemos participar en el proceso electoral y aquellos que puedan participar como héroes, como guardianes, entonces que se inscriban como testigos electorales. Muchas gracias, Manuel. Nos esperamos en el módulo 3 de esta capacitación para guardianes de la democracia. Muchísimas gracias, Manuel, por la generosidad que siempre nos has entregado, por tu conocimiento, por el beneficio que representa todo ese conocimiento y toda la tecnología que tú pones a disposición de todo el país. Mañana, o en el tercer módulo que vamos a ver, estaremos viendo el arsenal del guardián, los formularios. ¿Cuántos formularios son en total, Manuel? Uf, 28 o 20 y 23, pico, sí, eso son un montón. Yo de la verdad, más, cada vez que los veo, recuerdo qué son y todo eso, y los pero identifica uno por uno total, ¿no? En la vez sí, pasada los escaneamos y se han modificado algunos, ¿no? sean bastantes. O sea, digamos que el proceso electoral en Colombia ha venido mejorando. Algo que sucede, por ejemplo, para este proceso electoral, que es bien sui generis, es que el software que vamos a usar de la registraduría es de la registraduría, no es de un tercero como lo veníamos haciendo en años anteriores. Entonces recuerdan que no, que era de Indra, que era de no Que sé no quién, podía que era entrar algo. uno a ver el código madre, que nadie podía auditarlo. Hoy nosotros como veedores podemos acceder a esa Sí, y los información. partidos también lo pueden hacer mediante sus auditores de sistemas que están, la ley prevé que pueden presentar. Y de hecho ya se han hecho pruebas en la registraduría con auditores de algunos de los partidos. Bueno, pues Entonces, cerramos este módulo del día de hoy con la tranquilidad de que estamos avanzando. Hay un momento en el que el héroe deja de ser un espectador y decide actuar. Gracias a usted por actuar, guardián de la democracia. Nos vemos en el próximo módulo. feliz noche. Feliz noche. Ay.